arbitrarias, causas inventadas, sino tienen que ser las causas que están señaladas en la ley. Es el principio de especificidad. Ya vamos a ver, algunas realmente necesitan cierta modificación, actualización, reforma, pero son las que están señaladas en la ley. Y también son, o es otro requisito, la declaratoria judicial. Tiene que haber una declaratoria judicial de indignidad para poder excluir al sucesor, al indigno, de la sucesión. Dos requisitos fundamentales. Las causales que estén señaladas en la ley son las que configuran la indignidad solamente a través de estas causales. Principio de especificidad. Causas señaladas en la ley. Y dos, la declaratoria judicial. En el texto ustedes también van a poder ver y comparar y revisar también ahí con el Código Civil, con reformas del año 2004, hace mucho, entonces irlas también ahí actualizar. Ustedes van a ver tal vez que en el concepto de la dignidad para suceder y consecuentemente la indignidad, se habla de que la indignidad es un desheredamiento establecido en la ley. El desheredamiento es otra actividad, la definen así a la figura de la indignidad como un desheredamiento establecido en la ley realizado por la ley, presumiendo la voluntad del causante. Es decir, ¿no es cierto?, que esas causas de indignidad son el reflejo de lo que posiblemente el causante hubiera hecho si es que se comprobaron y si es que tuvo el tiempo necesario para excluir a alguien de la sucesión. Seguramente no hubiera querido que aquellas personas que incurrieron en esas faltas le puedan suceder. Por eso se habla de desheredamiento establecido en la ley, porque la ley pone las causas presumiendo que seguramente esa persona no le hubiera dejado nada de su patrimonio a aquella persona que cometió alguna falta grave. El desheredamiento, por eso esta comparación, la manera de explicar, ¿no?, la figura de la indignidad, nace justamente porque el desheredamiento es también una institución que permite excluir de la sucesión a legitimar. Por ejemplo, hijos. Entonces, el testador siempre tiene que ver un testamento para la figura del desheredamiento. Y es el mismo testador el que dice: les heredo a mi hijo Juan, porque atentó contra mi vida. Entonces, ahí hay un desheredamiento, ¿no es cierto?, propiamente dicho, realizado por el testador a través de su testamento, basándose en una causa señalada en la ley. Desheredamiento expreso. Tiene que haber siempre para el desheredamiento una manifestación de voluntad expresa. Desheredo a mi hijo Juan por atentado contra la vida. Entonces, se hace siempre a través del testamento por causas también graves que son parecidas a las de la indignidad y que permiten excluir a legitimarios, hijos, sobre todo no padres, son los legitimarios. Por eso, cuando ustedes vean en el texto las definiciones o la explicación sobre la figura de la indignidad, van a ver por qué se dice es un desheredamiento establecido en la ley o revisado en la ley. Porque la ley ha querido, ¿no es cierto?, establecer estas causas presumiendo que el causante hubiera excluido a aquellas personas
define estas partes. Es como una especie de jugar con palabras realmente para poder explicar aquí la figura de indignidad. La ley excluye, sí, el ordenamiento establecido en la ley. La ley la excluye por las causas que ya vamos a ver que están señaladas en el mismo código civil. Sí. En el caso de desheredamiento, si bien también se fijan causas solo en el testamento, que estas causas tienen que ser remitidas a las que están en las causas de indignidad. Hay causas de desheredamiento propias, están señaladas en la ley. Hay causas también específicas, ¿no? La figura del desheredamiento, parecidas, algunas coinciden con las de la indignidad. Las de la indignidad son como 11 causas. Las de desheredamiento están fijadas como 4 o 5 y coinciden realmente algunas con las de la indignidad, pero son causas propias, porque tienen que ver, como se habla de excluir legitimarios, por ejemplo, hijos, entonces tienen que ver con ese deber que tienen los hijos, por ejemplo, de socorrer a sus padres en alguna situación de desvalimiento, de no atentar contra su vida, hay una causa que señala que, por ejemplo, si ellos, la ley dice, se abandonan a los vicios, ¿no es cierto? Entonces, es como que tal vez los padres hicieron todo lo posible, ¿no es cierto?, para guiarles. Los padres hacen todo por los hijos, les aconsejan, les guían, les tratan de ver lo mejor, que vayan por el buen camino, todo, ¿no es cierto?, todo lo que hacen los padres por los hijos. Pero lamentablemente, quizá todos esos consejos no han sido efectivos y tal vez por ahí el hijo tomó otro camino y se dedica a actividades ilícitas, tal vez comete delitos, inclusive atenta contra los mismos bienes y vida de los padres. Entonces, por ejemplo, ahí hay también una causa de desheredamiento, ¿no? Por más que se hizo todo lo posible que los padres hayan cuidado, hayan aconsejado, guiado, pero si ya eso no funcionó, podría ser causa de desheredamiento. Otra cosa es que si los mismos padres, ¿no es cierto?, son los que inducen a los hijos a actividades ilícitas, obviamente no podríamos configurar la causa, nadie puede aprovechar su propia culpa. Entonces, hay que analizar, ¿no? Hay también justamente el porqué de la figura de desheredamiento en relación a ese vínculo, ¿no?, a esa relación que hay entre padres e hijos, ¿no? Es una figura para excluir sobre todo a los legitimarios. En cambio, en la indignidad puede ser excluido cualquier sucesor, sea heredero, sea legatario. Es una figura que aplica a cualquier sucesor, herederos o legatarios. Entonces, puede tratarse de sucesión intestada, de sucesión intestada, no hay ahí problema. Y además, ¿no?, la figura de la indignidad, ya vamos a avanzar, pero vamos a ver quiénes pueden solicitar la declaratoria de indignidad. No es el causante. En el desheredamiento sí, es él el que deshereda. Yo desheredo a mi hijo. Él lo hace a través del testamento por una causa legal debidamente comprobada. Pero en la figura de la indignidad son terceros interesados en la exclusión del indigno, lo que plantea la indignidad. Entonces, hay un grupo de personas que tienen ese interés legal de excluir a alguien. Por ejemplo, si son 5 hijos y uno de ellos es indigno, luchó contra la vida de sus padres, ¿no? Entonces los otros 4 tienen interés en que el quinto quede excluido. ¿Por qué? Porque seguramente van a recibir más, pero el indigno se acumula a su patrimonio y obviamente también de por medio está un interés no solo económico sino también moral. Si es que ha cometido faltas en contra del padre, no merece sucederle, el quinto queda excluido y recibimos más patrimonio, más de la sanción de la dignidad que se debe declarar. Entonces, eso también es
importante, la indignidad se solicita por terceros interesados en la exclusión del indigno una vez ya ocurrido el fallecimiento, porque puede ser que el testador le perdone, puede haber esa posibilidad también de que se otorgue el testamento y que le llame a suceder al indigno. Eso quiere decir que el perdón, perdón expreso, gracia. Puede haber perdón de la indignidad voluntariamente por él. Bien, entonces vamos a ver las causas, ¿no? Aquí daré un poco de análisis sobre la manera en la que están redactadas. Ojalá tengo mi código actualizado, ¿no es cierto? Ahí, a partir del 2010. Yo en las diapositivas yo agrupé las causales, hice una clasificación de dos grupos, digámoslo así, de causales de indignidad. El primer grupo tiene que ver con situaciones penales, ¿no? De orden penal, que requieren también de una sentencia ejecutoriada en el ámbito penal para luego tener la prueba eficiente en el ámbito civil, ¿no? Y poder plantear la indignidad ya al juez competente en el área, en este caso, competencia de familia. Vamos a retomar la competencia de familia para temas del tipo tercero. Entonces, con la sentencia penal yo puedo plantear la acción de indignidad para que opere esa sanción civil, ¿no? Que es la sanción civil de indignidad. En el primero, hay una pequeña reforma, en la primera causal de indignidad, si alguien nos ayuda, en el número 1. El homicidio de la persona del causante, y ahí añadieron una partecita que parece que dice cualquier otra muerte violenta, que se dice, ¿no es cierto?, tienen en el código igual que cometer el delito de homicidio. A ver, veamos todo. ¿Cuál está la primera causa? ¿Ya? Son indignos de suceder al difunto con herederos legatarios y no tendrán derecho a alimentos. El que ha cometido el delito de homicidio en la persona del difunto, o ha intervenido en este delito por obra o por dejo, o la dejó perecer pudiendo salvar. Ahí estaba con la reforma, no sé si leyó la compañera con la reforma, muerte Alexis. ya. Acá dice también, ¿no es cierto? A ver, para ver si esto está de acuerdo, ¿no? Son indignos de suceder al dinero como herederos o legatarios y no tendrán derecho a alimentos ni a el que ha cometido un delito de homicidio u otra muerte violenta contra su persona. Esa partecita es añadida, ¿no? Estamos ahí con esta partecita que se añade justamente de normas 2024. Y se tratan de alguna manera de arreglar el inconveniente, aunque no es tan efectivo, pero con esta reforma tal vez lo que se quiere es dar a entender que el delito, el homicidio de la persona del causante tiene que ser tal vez un homicidio agravado. Ustedes que estudiaron materia penal, ¿no es cierto? Están estudiando también penal, han visto ya algunos tipos penales, seguramente han visto ya delitos, ¿no? ¿Cuántas clases de homicidio conoce? Homicidio vulgar sabe más penal que yo, si ustedes manejan la clase penal. El homicidio es doloso, culposo, y luego está el asesinato, que ya es pues el homicidio con agravante. Sicariato, femicidio. Sicariato, femicidio. Ya, tipos específicos, ¿cierto? Hay entonces algunas variedades, ¿no es cierto? El doloso, culposo, preterintencional, los que se cometen tal vez con situaciones agravantes, ya es el asesinato. Entonces vean ustedes, antes de esta reforma donde añade muerte violenta,
solamente decía el homicidio de la persona del causante. Entonces, entra ahí cualquier tipo de homicidio. El culposo podría ser causa de indignidad. Homicidio culposo. ¿Ves el problema que había? Por esa razón, han incorporado esta partecita para tratar de diferenciar los tipos de homicidio y que no todo tipo de homicidio realmente sea una causa de indignidad. Si, por ejemplo, alguien por accidente dispara y mata al causante de homicidio culposo, será indigno de suceder. Entonces, esa dificultad teníamos, ¿no es cierto? Si solo dejamos homicidio, les voy a contar por qué eso está haciendo el Código Civil. Sí, ¿alguien quería preguntar algo? ¿No? Sí, quería preguntar algo antes de continuar. Usted dijo que en la indignidad podían ser excluidos cualquier tipo de sucesores, es decir, el heredero legal y en el desenredamiento. Solo Los porque serían los hijos legitimarios, y como es a través del testamento, ¿no es cierto? Entonces tendrían que ser los que pueden suceder al causante, hijos en todo el patrimonio del causante, la mitad del patrimonio. Entonces tendrían que ser llamados o excluidos más bien a través del testamento. El desheredamiento es una figura que ocurre solo cuando hay testamento. Si no hay testamento no podríamos encontrar un desheredado. Entonces, igual después ya vamos a estudiar también el desheredamiento. ¿Qué pasaba o cuál fue la razón, ¿no?, de tener esta causa de la indignidad redactada de esa forma? El homicidio en la persona del causante, lo que decía antes, o el que por obra o consejo, o el que pudiendo salvarlo le dejó perecer, le dejó morir, que todo eso entra en esta causa. El sistema nuestro, el Código Civil nuestro, ustedes saben que es copia del Código chileno. Entonces, ahí está el problema, ¿no es cierto? A veces copiamos, queremos adaptar otras realidades a lo que nosotros no tenemos y se presentan los inconvenientes. En el sistema chileno había o hay una clasificación tripartita, es decir, se clasifican tres las infracciones: crímenes, delitos y contravenciones. Tres. Se daba la clasificación en el sistema penal chileno. Y por eso, en el Código chileno, el Código Civil decía que el crimen cometido en la persona del causante, crimen de homicidio, asesinato, crimen, porque se tomaba en cuenta la gravedad. Si hablamos de crímenes, delitos mucho más graves, con penas más fuertes, crimen, delito, muy grave, y también las contravenciones. Y por lo tanto, entonces, al trasladar eso a nuestro código ecuatoriano, ¿qué es lo que ocurrió? Como nuestro código penal de ese entonces, ahora tenemos el código integral penal, pero en ese entonces estaba vigente el código penal, que tenemos en nuestro libro. Y en ese código únicamente nuestra clasificación daba delitos y contravenciones, como ahora también, si no estoy equivocado, delitos y contravenciones. Como no teníamos crimen, entonces quitan la palabra crimen y le dan la causa de indignidad poniendo el delito de homicidio en la persona del causante, no el crimen de homicidio, sino el delito. Y ahí el homicidio entonces, o los jueces y los operadores de justicia y los abogados que están en el ejercicio de la profesión y empiezan a debatir, a preguntarse. Todo homicidio entonces es causa de indignidad, porque
redacción la va a entender eso, el homicidio personal importante. Cualquier homicidio no es así, ¿no es cierto? No puede ser que, por ejemplo, un niño se sea causa de vigilante. Y los jueces, ¿no? Los jueces tendrían que hacer aquí una explicación, una interpretación de la ley, tomando en cuenta las herramientas que la misma ley les da a los jueces para interpretar la ley, para saber por qué está redactada de esa forma esta causal. Pues que es, supongo, ¿cierto?, conocedor del derecho, sabe las herramientas de interpretación de la ley. Artículo 18 del Código Civil. Tenemos ahí las reglas de hermenéutica legal. Uno de los elementos para la interpretación de la ley es el elemento histórico. ¿Qué tiene que hacer el juez? ¿Por qué está redactada así? Vamos a la historia, veamos qué pasó y veamos cuál fue la finalidad realmente de la ley, el elemento también de ideológico, la finalidad que se perseguía con la causa de utilidad. Reglas de hermenéutica. El abogado tiene que manejar, el juez tiene que manejar, ustedes que ya ejercerán la profesión, algunos llegarán a ser jueces. Entonces, tienen que saber las herramientas de interpretación del elemento histórico, elemento, por ejemplo, teleológico, ¿no es cierto? La finalidad pública. Haciendo esa interpretación, el juez obviamente puede llegar a la conclusión de que, tomando el sistema chileno, copiando el sistema chileno, tratando de adaptar a lo nuestro, no era compatible en este sentido. Por lo tanto, lo que ocurrió daba lugar a esta especie de contradicción. Tendríamos también que entender que se quería sancionar por el asesinato, por delitos agravados, ya cometidos dolosamente, con intención, el delito de homicidio doloso, agravado, asesinato, matar a parientes, homicidio, inclusive. Entonces, el juez tendría ahí que valorar, tendría que analizar realmente la situación para ver si causa de utilidad. Se requiere sentencia ejecutorial. Obviamente que yo tengo la necesidad de, para solicitar la utilidad, tengo que mostrarle al juez que hay una sentencia condenatoria por el asesinato, ¿no es cierto?, al causante. Solo así entonces va a proceder la causante. Cuando se compruebe que realmente esa persona ha sido responsable del delito cometido. Y ahí sí entonces yo le excluyo de la sucesión, porque tengo ya sentencia penal, una sentencia condenatoria que me sirve en el ámbito ya civil para excluir a mí. Entonces es el delito, ¿no?, el asesinato, el que por obra o consejo, dice también ahí la ley, cómo podría presentarse esa situación. Obra o consejo que lo ejecuta, ¿no? Si son dos hermanos, por ejemplo, el uno le amarra y el otro dispara, ¿no es cierto? Entonces, los actúa, ¿no? Ejecutando el delito, son ambos autores. O por consejo, dice. También puedo decir, habla a mi abuelo que es millonario y luego nos repartimos la herencia, ¿no es cierto? Entonces, por consejo, ¿no? Por consejo. Entonces, también entra esa posibilidad acá, ¿no?, en la primera causa de indignidad. O el que, dice, pudiendo salvarlo, que lo deja morir, debe ser pudiendo salvarlo, ese delito de comisión por omisión. Puede salvarlo, pero no lo hace. También entraría aquí este delito o esta causa para excluirlo de la sucesión. Muerte violenta, que es lo que añadieron. ¿Cuál podría ser una especie de muerte violenta? El asesino. Nos ponen como ejemplo por el hecho de provocar un incendio
y del incendio que provoca la muerte del causante. Entonces, por ejemplo, también, entonces, ahí añadieron esta parte de muerte violenta. Tenemos que analizar ya los tipos penales que podrían encajar en esta situación y que darían lugar a la causa del delito. Y entonces ahí ver si realmente el delito cometido da lugar a que se le excluya al sucesor de su de la sucesión. Es el delito de homicidio o cualquier otra muerte violenta, ¿no? Tal vez tratar, como digo, de arreglar, se dieron cuenta del problema, analizaron un poco a profundidad, vean que ha pasado 100 años y no habían arreglado hasta el año 2024, tratando más de incorporar esa parte de esa violenta. No, pues en conclusión no entra el homicidio culposo, ¿no? Como juez, ¿ustedes qué harían por un homicidio culposo? Digno de suceder, porque dice homicidio. ¿Qué dice? Pido la declaratoria de intimidad de mi primer hermano porque es depende de quién es el responsable del homicidio culposo. ¿Creen que el juez le declara indigno? ¿Qué harían ustedes? Podría ser como el juez tiene que interpretar, el juez tiene que ahí valerse del elemento, tiene que argumentar y tiene que motivar. Los jueces tienen que hacer su trabajo y ver por qué en qué disposición está en ese sentido y ver si realmente amerita de que porque si el homicidio realmente el homicidio culposo sea causa. Creería yo que no. Sería una causa para declarar la intimidad, pero si hacemos una interpretación literal, decía vamos a complicar, porque dice el homicidio y el homicidio, pero será justo también. Eso queda pues tienen que ver la sentencia penal, a ver si es que encaja dentro de la causa de intimidad y en el ámbito civil. Llevo la sentencia, esa es mi prueba, ¿no? Tengo que probar. Con esa sentencia yo pido la indignidad en el ámbito de la civil. Como jueces, ¿qué haría? Esta es una situación de interpretación literal o buscar, ¿no es cierto?, principios ya que se apeguen de equidad, de justicia. Y el juez tiene que tomar también esas atribuciones. Doctora, dice que usted está solo contra el testador. La primera, ¿qué dice? Dice, creo que la primera solo el delito cometido en la persona del causante. Hasta ahí llega la primera. En las otras causales sí hay también la contemplación de otros. Bien. Entonces eso es lo que va a ver como una causa del problema que se genera. Pero si amerita ahí realmente reflexionar un poco, analizar qué es lo que ocurrió para que tengamos nosotros en nuestro sistema una causal o la regulación así de las causas indígenas. Vamos con las dos. ¿Qué dice las dos? De la diapositiva para ir en orden de las causas penales. Ya, las causas penales pueden estar. Bueno, pero de las Atentados graves contra la persona, honor y bienes del causante y de legales. atentados graves, ¿no? Contra la persona, contra los bienes, contra el honor de la persona de cuya sucesión se trata o allegado. Ahí sí me hace, contempla también la posibilidad de que se haya atentado contra el causante y sus allegados, sus ascendientes, descendientes, sus familiares próximos. Entonces, atentados graves. También tiene que pues valorar la gravedad. Un atentado grave. No es lo mismo un rasguño, que tal vez un
una tentativa de homicidio, ¿no es cierto? Entonces, atentado grave, tentativa, tentativa contra la vida, contra el honor. ¿Cuál podría ser un atentado contra la calumnia? ¿No es cierto? Podría ser una calumnia, el hecho de imputarle un falso delito, ¿no es verdad? Estoy dañando su honra, su reputación, calumnia. Un atentado contra los bienes, ¿cuál podría ser? Una estafa, un robar, le hago firmar tal vez documentos, vendo, hago una falsificación de documentos y todo bien a la buena del dinero, estafa. Entonces, atentado contra los bienes, el patrimonio, contra la persona, contra el honor del causante o de sus allegados. Entonces, aquí también dice atentado grave. Lesiones, tal vez atentados graves, ver la gravedad, una lesión que impida ir al trabajo, impida por la causa de discapacidad, atentado grave. Entonces tiene que valorar esa situación. Bien, siguiente. No haber socorrido al causante que se hallaba en estado de desvanecimiento. No socorrer al causante y ahí no sé si se habla también de la consanguinidad de grado de parentesco con el pueblo secreto Dentro del cuarto grado. Socorrer dentro del cuarto. Entonces dice no haber socorrido, no haber socorrido al causante. Damos completa la causa, por favor, para que veamos compañeros y que en el texto puedan ir haciendo esos ajustes. El consanguíneo dentro del cuarto grado, inclusive que en el estado de demencia o desvanecimiento de la persona de cuya situación se trata, no lo socorrió bien. Estado de demencia, que falta la reforma. Ya, porque no sé si en el código, no sé si posteriores, entonces se habla de persona con trastorno mental, equivalentes a persona con demencia. No sé si tienen ahí alguien en el código que tenga esa situación. Yo tengo esto. Persona, a ver, veamos. Dice 3. El consanguíneo dentro del cuarto grado inclusive que en el estado de trastorno mental, persona con demencia o desvanecimiento de la persona de cuya sucesión se trata no lo ocurrió pudiéndole. Vean, entonces también con reformas recientes, ¿no? También con reformas del año pasado, porque hay una sentencia de la Corte Constitucional del 2025, de acuerdo a modificó algunas reformas que se hicieron al Código Civil de respecto justamente a la incapacidad de las personas y la incapacidad absoluta. Entonces, aquí, vean, aquí se presentó otro problema. Porque en el código original decía justamente no socorrer al causante en estado de demencia o desvanecimiento de hace 4 grados de consanguinidad o 10. Entonces, en este caso, ¿no? Aquí, la ley orgánica de salud mental, me parece que se llama, cuando se expide esta ley, se ponen unas normas reformatorias justamente al Código Civil. Entonces, esas reformas recomendaban, ¿no?, que en vez de hablar de demente, se diga persona con trastorno mental. ¿Sí? Persona con trastorno mental. Porque nuestro Código Civil, si él es incapaz de absoluto, es demente. O que el demente puede realizar
debilitarse, el demente que actúa en intervalos lúcidos, etc. Entonces dijeron, el Código Civil como que toma los términos de una manera un poco despectiva, discriminatoria, demente, como si fuera cosa. Entonces, decían los promotores de la ley universal que se diga persona con trastorno mental y poner normas reformatorias del Código Civil para que se cambie lo que diga demente persona con trastorno mental. Luego eso entonces motivó a que la Corte Constitucional revise esas reformas porque hubo una serie de inconformidades y la Corte Constitucional tiene que reconocer estas situaciones porque muchos dijeron que esto no es constitucional. Llega la Corte Constitucional y la Corte Constitucional les llama la atención a los legisladores y les dice, ¿cómo ustedes hacen un cambio, unas reformas al Código Civil y nos dejan tan complejo y tan importante la capacidad de ejercicio de las personas? A la ligera, no analizaron a profundidad, pusieron, en vez de realmente personas con trastorno mental, sin analizar, sin tomar en cuenta a profundidad la institución, la magnitud de la institución que las estaban tocando, haciendo reformas, que es la capacidad de las personas. ¿Qué dice la Corte Constitucional? No toda persona que tenga trastorno mental es incapaz absoluta. Eso se pretendía, no sé, por ejemplo, dice alguien que tenga un estado de ansiedad, estaba dando pruebas, estaba en un estado de ansiedad, y no es capaz de estado de depresión, seguir trastornados, preocupados, estresados, ¿no es cierto? Un trastorno, obviamente no grave, para llegar a una incapacidad absoluta, ya porque estaban estresados y así incapacidad absoluta. Eso mira justamente el llamado de atención de la Corte Constitucional, que trastorno da lugar a una incapacidad absoluta. Entonces, quitemos trastorno mental y la Corte dice, volvamos a utilizar personas con demencia, no demencia, si suelto, sino personas con demencia, para dar a entender que también son sujetos de derechos, son personas, no objetos, como se decía previa a las reformas, ¿no? El Código Civil era muy tomado de manera despectiva, ¿no? O sea, esta definición a la Corte ya está dentro de los cívicos. Porque en los códigos, como diría la compañera, dice trastorno mental y al lado persona con demencia. Porque la Corte Constitucional recomendó nuevamente que se hable con personas con demencia. ¿Sí? Entonces, personas con, ya no deben, personas con demencia. Y ustedes van a leer, ¿no es cierto?, entonces el Código Civil, si tenemos 697, que son anteriores, donde están los estados de discapacidad, son incapaces absolutos, los incluyo, las personas con demencia, que no dicen dementes, y las personas sordomudas, ya no dice sordomudo, eso puede darse a entender por ejemplo por el código de esencia. Las personas sordas, que nos pueden ver entender por el código de esencia, para de alguna manera la ley reflejar, ¿no es cierto?, también esa importancia de todo ser humano, tratado como un ser humano, a pesar de tener alguna dificultad ya o enfermedad. Eso pasa, vean, con la tercera persona, entonces con demencia, con un estado de desvanecimiento del causante y que no lo soportó pudiendo hacerlo dentro del 4º grado de consanguinidad. Quienes están en el 4º grado, abuelos, bisabuelos, serían nietos, bisnietos. línea colateral, hermanos, sobrinos, primos que están trabajando en el segundo, y los sobrinos tercero, cuarto. Ahora,
pasa con el cónyuge? En estado de desvalimiento, dice, no se socorre a causa. Ahí también hubo en una ocasión un caso en donde se pidió al juez que se le dé la intimidad del cónyuge por no haberle socorrido en estado de desvalimiento causante. Se supone que el cónyuge es una persona que está de manera muy cercana, causante, vive con el causante. Su obligación es la de auxiliarse mutuamente. Pero sin embargo, ¿qué es lo que dijo el juez? Él dijo, no, porque no está bien. No está dentro del cuarto grado de consanguinidad de los parientes. No es aplicable la causa. Aplicó literalmente la causa y dijo, no, el cónyuge en este caso no encaja porque la ley habla de los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad que no se ocurrió al causante que tiene después negó en ese caso la demanda. También ahí han habido críticas, pero todavía no se ha reformado, no se ha incorporado al cónyuge dentro de la causal. Tal vez habría que hacerlo, ¿no? Se también incluya otra relación tan estrecha que existe con su marido y dentro de su cónyuge. Entonces tiene que ayudar a resolverlo en cualquier estado de los países. Bien. Que hay otra más relacionada al no acusar, No haber acusado ante la justicia el homicidio perpetrado en la persona del acusado. también problemas, porque nuestro Código Civil habla de que la causal es no haber acusado, ¿no? No haber hecho que la justicia empiece a actuar cuando se sabe que se ha cometido el delito de homicidio en la persona del causal. Ustedes también están estudiando el penal. El homicidio es un delito que necesita de una acusación privada. ¿Cuándo es tentativo? Aquí no. Casi no tengo que prestar. No creo. La tentativa igualmente debería hacerlo. Entonces, el homicidio no requiere de una acusación. Entonces, puede iniciarse la investigación por parte de la Fiscalía, por ejemplo, y continuar con el juicio. Si eso ocurre, ya no pasa nada, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? No aplica la causal, si es que la justicia dice ya empezó a operar en el sistema. Pero sin embargo, ¿no es cierto? Pensemos, si es que tendríamos que aplicar esta causal, no haber acusado, no haber avisado que se cometió el delito de homicidio. Si nadie avisa, si no se acusa, si no se investiga, ¿cómo tengo yo una sentencia de homicidio? ¿Cómo tengo yo la sentencia de que alguien fue, a alguien le mataron? Yo delito de homicidio en contra de alguien. No sale. Está No se en investigó, si no hubo proceso, si no Pero hubo está en condena, código. ¿cómo puedo decir que no se acusó el homicidio? Si es que alguien no dio a conocer el derecho, digamos, que la justicia no empieza a actuar. ¿Cómo yo pretendo hacer aplicar esta causa si no tengo sentencia que declare a alguien responsable del delito de homicidio? Se vuelve un círculo vicioso. No se Como ocultar el testamento. Si se lo conoce, ¿cómo digo yo? Alguien cometió el homicidio si no tengo pruebas, no sé que se cometió el homicidio. Entonces, realmente en la práctica se vuelve inaplicable esa causa. Luego Pero ya no es una también, causal, creo. no recuerdo mal, que Ya no no, pero no es está. aplicable esa causal para determinados parientes, ¿cierto? Se excluyen de esta causal, creo que están ascendientes, descendientes, cónyuge,
revisando ahí en el código. No está. Esa era la finalidad del trabajo, que manejen el código, que busquen el código, que lean el código, porque a veces la caja guardada en la casa y no está el código, hasta no necesita el profesor se casa y hace ver es importante. Pero no está. Es también indigno de suceder que si una menor no hubiera denunciado o acusado ante la justicia el homicidio cometido en la persona del difunto, tan presto como le hubiera sido posible. Cesará esta indignidad si la justicia hubiera empezado a proceder sobre el caso pero esta causa de indignidad no podrá alegarse contra el heredero o legatario que fuere eclesiástico, cónyuge, ascendiente, descendiente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del autor o cómplice del homicidio. Ahí está, desde el 2011 yo decía, las fallas causales tienen que ver con el tema penal, para una clasificación y otras que Eso tienen que ver sería con desheredamiento ofensas con la tentativa. a las personas causales Sería que no son desheredamiento. exclusivamente de temas penales, sino también morales. Entonces, en este caso, el no haber acusado, vean, quedan exentos de responsabilidad. ¿Qué será? Porque las razones sobre el pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de actividad, cónyuge. ¿Por qué se hace? El sacerdote, ¿no? El sacerdote que yo confesé el delito. Sí, yo me iba allí. En el caso del eclesiástico, por las normas de su profesión, se podría decirse, y en el caso de los familiares del autor o cómplice, también por el vínculo afectivo y la dificultad que tendrían para hacerlo por la Les misma razón. acusarían a sus padres, acusarían a sus hijos de que cometieron un delito. Entre el conflicto moral, ¿no es cierto? El conflicto intelectual. No está identidad, ¿no? Entregar a la vida de ese hijo, al cónyuge, al padre, al madre. El sacerdote tiene ese deber de secreto, de divulgar lo que le confiesa. Entonces, el abogado, igual si es un profesional, no tiene que puede ganar nuestras intimidades de la vida sexual. Entonces, esa es la razón, ¿no? No están obligados a acusar dentro del cuarto grado y segundo de afinidad, es decir, cuñados. Segundo de afinidad serían los cuñados del primero, Chicos, hay un incendio, salgan. Bien, entonces creo que esas son las primeras. ¿O falta alguna de los primeros? No, yo Esas soy son las primeras de este tipo. Y ya quedaríamos después del 2 y